Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Era martes, ya entrada la noche, tal vez cerca de la medianoche, aunque nunca me importó mucho mirar el reloj en la sala de preparación. En este tipo de trabajo, el tiempo importa menos que el proceso. Cada paso es casi un ritual. La constancia es lo único que mantiene tu cordura. Acababa de comenzar a suturar la cavidad torácica de un hombre de mediana edad que había muerto por un trauma contundente. Su nombre era Richard Collins. Accidente automovilístico en la Ruta 9. Recordaba la nota del paramédico. El conductor estaba inconsciente en el lugar del accidente. Trauma craneal masivo. La familia identificó el cuerpo. Eso es todo lo que suelo necesitar. Nunca miro más allá de lo necesario. La sala de preparación era como siempre, estéril, fría, con un zumbido constante proveniente del conducto de ventilación sobre las luces quirúrgicas. Solo había una pequeña ventana cuadrada que daba al pasillo. A veces, familiares, observadores o estudiantes miraban desde allí, pero esa noche estaba cerrada con llave desde afuera, vacía. Aún así lo sentí. Al principio fue algo sutil, esa sensación extraña que te invade cuando alguien te observa la nuca. Solo que yo estaba solo. Lo había comprobado 2 veces. Las luces del pasillo estaban apagadas. Nadie había firmado entrada después del horario. Lo descarté. Sé bien que la mente juega malas pasadas, sobre todo después de 3 días sin descanso adecuado. Así que me concentré en la incisión en forma de Y, moviéndome con método. Cada puntada tirada y asegurada. Pero la sensación no desapareció. Al contrario, se volvió más densa, como un peso presionando sobre mis hombros. Me limpié el sudor de la frente y levanté la vista hacia la ventana de observación. Vacía, solo el reflejo del linóleo beige, el resplandor de las luces superiores y mi propia silueta borrosa contra el vidrio. La observé más tiempo del necesario antes de obligarme a mirar de nuevo el cuerpo. Fue entonces cuando lo noté. Sus ojos estaban abiertos. Y quiero dejarlo claro. Esto puede pasar a veces. Los párpados no siempre permanecen cerrados después del embalsamamiento. La gravedad cambia. El tejido se seca. Un pequeño movimiento en la mesa puede bastar. Lo he visto antes. Pero esto era distinto. Estaba absolutamente seguro de que los había cerrado. Usé las tapas oculares. Las coloqué correctamente. Aseguré los párpados. No había corriente de aire, ni vibraciones, ni temblores. Y sin embargo, allí estaban, abiertos, fijos, vidriosos, mirando directamente al techo. No girados hacia atrás, no sin enfoque, sino concentrados. Y las pupilas se veían mal. Dilatadas sí, pero no del modo típico post-mortem. Parecían atentas. Sentí como mis manos se detenían, la aguja aún atravesando la carne del pecho. El aire en la habitación estaba inmóvil, como si todo esperara algo. Me incliné, intentando convencerme de que me equivocaba. Quizá no coloqué bien las tapas. Tal vez algo se movió. Tal vez... Moví la mano lentamente frente a su rostro. Las pupilas no reaccionaron. Por supuesto que no. Estaba muerto. Llevaba casi 48 horas muerto, embalsamado, rígido, frío. Aún así volví a cubrirle los ojos. Coloqué tapas nuevas, asegurándome de cerrarlos bien esta vez. Incluso usé un poco de adhesivo, solo para estar completamente seguro. Me quedé observando unos segundos. Nada, todo normal. Volví a las suturas, pero la imagen de esos ojos tan claros, tan vivos, seguía apareciendo en mi mente. Unos 20 minutos después, mientras enjuagaba las herramientas, volví la vista hacia la camilla. Los ojos estaban abiertos otra vez. Esta vez no me moví, no di un paso. Simplemente me quedé allí,
con el grifo aún corriendo, observando desde el otro extremo de la sala. Los párpados se habían separado lo justo para dejar ver el blanco de los ojos, y las pupilas volvían a estar definidas, fijas, enfocadas. Cerré el grifo. Caminé hacia él midiendo cada respiración. No porque tuviera miedo, sino porque no quería precipitarme y cometer un error. El cuerpo seguía igual, sin cambios en la lividez, sin pulso, por supuesto, aún frío, aún pálido. Pero los ojos, esta vez no miraban al techo, miraban levemente hacia la izquierda, hacia la mesa, hacia mí. No los volví a cubrir, solo terminé las suturas, vestí el cuerpo y lo llevé a refrigeración. Registré la sesión sin anotar ninguna anomalía, pero diré esto. Cuando salí de la sala de preparación esa noche, no miré hacia la ventana de observación. No comprobé las cerraduras, no me detuve, porque sé lo que sentí. Algunos creen que los muertos son silencio, que todo termina, pero llevo tanto tiempo en esto que sé que a veces no es así. A veces observan en silencio y a veces se siente como si estuvieran esperando. Hola amigos, gracias por ver este video. Un agradecimiento especial a nuestros suscriptores. Ustedes mantienen vivas estas historias inquietantes. Pero hay algo que deben saber. Solo el 30% de quienes ven nuestros videos están suscritos. Si disfrutas nuestro contenido, suscribirte nos ayuda más de lo que imaginas. Solo toma un segundo, pero marca una gran diferencia. Y ya que estás aquí, dale me gusta y comparte para mantener el escalofrío vivo. Gracias nuevamente. Tú haces que esto sea posible. Nos vemos en el próximo, si es que lo hacemos. Historia 2. He trabajado en esta funeraria durante casi 26 años. Uno termina acostumbrándose al silencio, al suave zumbido del congelador, al leve golpeteo del trapeador contra el suelo de baldosas, al suspiro constante del sistema de refrigeración que funciona toda la noche. Algunos lo encuentran inquietante. Yo siempre lo he considerado tranquilo, predecible, y la previsibilidad es algo que uno aprende a valorar profundamente en este oficio. Pasaban unos minutos de las 11:30 de la noche de un miércoles. Lo recuerdo bien porque acababa de terminar de pulir la mesa de preparación, y siempre miro mi reloj antes de empezar a trapear el suelo. La rutina mantiene la mente en orden. Sumergí el trapeador en el balde, lo escurrí y comencé a pasarlo sobre el linóleo en movimientos lentos y amplios. El aire estaba fresco, estéril, sin olores. Nuestro sistema de ventilación funciona de maravilla. Solo se oía el eco suave del trapeador y el zumbido bajo de las luces. Entonces lo escuché. No fue fuerte ni dramático, pero sí intencional. Un sonido de arrastre, como calcetines deslizándose sobre el suelo de un hospital. Un movimiento que venía del fondo, del área de almacenamiento en frío. Me detuve por completo, quedándome inmóvil. El sonido no volvió de inmediato. Me dije que no era nada. Tal vez el compresor había hecho un ruido raro, o un cambio de presión. En edificios antiguos se oyen todo tipo de cosas cuando el silencio cae. Aún así sentí algo. Una pausa dentro de mí. Algo antiguo. Instinto quizás. Dejé el trapeador a un lado y caminé por el pasillo hacia la cámara fría. Mis botas resonaban sobre el suelo. Demasiado fuerte, demasiado nítido. Desbloqueé la puerta. El metal pesado gimió al abrirse. Dentro los compartimentos se alineaban perfectamente a ambos lados, simétricos, de acero inoxidable, limpios, brillantes. Los había revisado todos antes de empezar a trapear. Todos estaban cerrados y asegurados, y sin embargo allí estaba de nuevo. Shaf shaf, un arrastre, proveniente de mi izquierda. Luego se detuvo. Comprobé cada cajón de arriba a abajo, fila por fila. Todos sellados, todos con sus etiquetas, sin signos de movimiento. Ningún cambio de escarcha, ni gotas de condensación, ni camillas cerca que pudieran haberse desplazado. Nada. La habitación seguía fría, exactamente como debía estar.
y entonces un solo golpe seco detrás de mí. Me giré lentamente. Uno de los compartimentos, el segundo desde abajo, identificado como B7, no tenía etiqueta. Eso era extraño. Yo siempre las coloco. Me agaché, comprobé el cerrojo. Estaba sellado. El pasador firme. Pasé mis dedos enguantados por el borde metálico. Frío, sin señales de alteración, sin ruidos, pero podía sentir algo. Un peso. No provenía del cajón, sino del aire mismo. Esa presión que sienten los oídos justo antes de una tormenta. Retrocedí un paso. El sonido de arrastre había cesado, pero el silencio que quedó no era el mismo silencio de siempre. Era más espeso, denso, como si algo estuviera esperando a que me marchara. Así que lo hice. Caminé despacio hacia la salida. Cerré la puerta de la cámara y la aseguré con el cerrojo. Volví a trapear, de manera automática, sin pensar. Mis botas dejaron pequeños chirridos sobre el suelo recién limpio. No volví a acercarme a ese cajón esa noche. A la mañana siguiente revisé el registro de etiquetas. El compartimento B7 figuraba como vacío. Eso era imposible. Nunca dejamos un cajón sin etiquetar, y los cajones vacíos jamás se sellan. Consulté las grabaciones de seguridad. La cámara no cubre el interior de la cámara fría, política de privacidad. Pero la marca de tiempo mostraba que la puerta no se había abierto después de que yo entrara. Nadie entró. Nadie salió. Reabrimos el cajón B7 más tarde ese mismo día, durante la inspección. Estaba vacío, aún sellado, aún frío, sin señales de manipulación. Ahora de vez en cuando estoy trapeando el pasillo trasero después del cierre, lo escucho otra vez. Solo una vez. Un único desliz, como pies descalzos sobre el azulejo. Siempre débil, siempre cerca del cajón B7. He trabajado en este edificio el tiempo suficiente para saber cuándo algo no encaja. No me asusto con facilidad y no creo en dramatismos, pero sí creo en prestar atención. Por eso escucho y nunca dejo el B7 sin vigilancia. Historia 3. La trajeron un jueves por la mañana. Tenía unos 60 y tantos años, sin familiares cercanos. Fue hallada por una vecina después de 3 días. Su nombre era Eleanor Jameson. No había señales de trauma ni de violencia. Solo ese tipo de partida lenta y silenciosa que ocurre cuando la gente envejece sola. Sus facturas estaban pagadas. El correo seguía llegando con normalidad. Desde fuera, todo parecía en orden. Pero dentro de la casa, el silencio se había asentado demasiado tiempo. He hecho este trabajo el tiempo suficiente como para saber qué esperar en casos así. La piel comenzando a desprenderse, leve hinchazón, un poco de olor, según la temperatura de la habitación. Aún así, ella parecía haber muerto en paz. Su cabeza estaba inclinada hacia la ventana, los ojos cerrados. Incluso había un vaso de agua junto a su sillón reclinable. Tal vez lo presentía. Comencé la preparación estándar poco después de las 9 de la noche. Prefiero trabajar de noche. Menos distracciones, menos visitantes. Solo yo, mis instrumentos y el murmullo constante de la bomba de embalsamar. Eleanor estaba sobre la mesa. Ya había hecho la incisión arterial y comenzado la inyección. Recuerdo que pensé en lo pequeña que se veía. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho, el cabello recogido con cuidado. Me recordó a las mujeres de la iglesia de mi infancia, las que llevaban caramelos de mantequilla y se sentaban en el segundo banco. La habitación estaba en calma. Yo estaba concentrado, en ese tipo de enfoque total que surge cuando entras en el ritmo de tu trabajo. Entonces lo noté. Algo se movió en el rabillo del ojo. No un movimiento rápido ni brusco, más bien una quietud fuera de lugar. Levanté la vista. 3 figuras, difusas, sombrías, de pie una al lado de la otra, alineadas junto a la pared del fondo, detrás de los carritos de bandejas y las repisas de acero inoxidable. No hacían nada, solo estaban ahí, observándola. Al principio pensé que quizá había dejado la puerta abierta y que alguien había entrado.
un asistente, un conductor, tal vez el director en su ronda nocturna. Pero no, la puerta estaba cerrada, cerrada con llave. De hecho, siempre la aseguro cuando trabajo solo. Y lo extraño era que no se veían como personas reales. No se distinguían rostros ni ropa, solo siluetas, oscuras, inmóviles. Pero podía sentir el peso de su presencia en la habitación. No me moví, tampoco apagué la bomba. Simplemente me quedé ahí, con la mano sobre la pinza, tratando de respirar con calma. Porque en ese momento entendí, sin pánico ni histeria, que no estaban ahí por mí. Estaban mirando a ella, no con dolor, no lloraban. Era su postura, la forma en que se mantenían, como familiares en un velorio, como hermanos alrededor de un ataúd. Las cabezas ligeramente inclinadas, una presencia, no una actuación. Y entonces, después de unos 30 segundos, quizás más, una de las figuras pareció inclinarse un poco hacia adelante. No escuché nada, ningún susurro, ningún aliento. Pero el aire pareció detenerse, como si una última palabra hubiera sido pronunciada sin sonido. Y luego ya no estaban. No hubo un acto dramático ni una desaparición repentina. Simplemente dejaron de estar ahí, como si la habitación hubiera exhalado y vuelto a la normalidad. Terminé el embalsamamiento. La vestí esa misma noche. Un vestido azul y un collar de perlas blancas. Nadie de la familia pidió una ceremonia de velación, pero coloqué una rosa junto a su mano antes de que la colocaran en el ataúd. Aún no sé quiénes eran, familiares, amigos, espíritus, ecos quizás, pero sé esto: Eleanor no se fue de este mundo sola. Lo que la esperaba en esa habitación oscura la conocía bien, y a veces eso es lo mejor que uno puede esperar. Historia 4. He trabajado en este oficio durante más de 27 años, el tiempo suficiente para distinguir la diferencia entre una tubería que cruje y algo que simplemente no encaja. Esta no es una profesión dada a la superstición. Nos guiamos por hechos: tipo de sangre, hora de muerte, el ángulo exacto de una incisión. Así que, cuando te cuente lo que ocurrió, quiero que lo entiendas. No te estoy pidiendo que creas en nada. Solo te estoy relatando lo que pasó. El hombre había muerto en un accidente automovilístico a las afueras del pueblo. Recuerdo la llamada. Era al caer la tarde, el cielo nublado, la lluvia deslizándose por la ventana en delgadas líneas. Los paramédicos dijeron que murió al instante. El cinturón de seguridad roto, el parabrisas astillado con la marca de su cráneo. El cuerpo llegó unas horas después, 40 y pocos años, delgado, sin mucho daño visible en el rostro. Su nombre era Samuel Harper. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara los primeros comentarios sobre él. «Ese es el tipo que silbaba siempre», dijo uno de los del personal de transporte mientras bajaban la camilla. «Siempre con la misma melodía. En realidad era molesto. Ese tipo de detalle no suele quedárseme en la mente. Pero él era el último caso de un jueves, y esa noche yo era el único en el edificio. Suele pasar. Alternamos los turnos para reducir costos. Planeaba terminar su preparación antes de la medianoche. Ya estaba sobre la mesa. Había limpiado la herida en la parte posterior de su cabeza y suturado donde era necesario. Nada fuera de lo común. Mientras trabajaba, tenía puesta mi estación habitual en un pequeño altavoz en la esquina. Música clásica, en su mayoría, algo suave. El edificio permanecía en silencio absoluto, sin movimiento. Ningún detector de presencia activado, solo él y yo. Entonces lo escuché. No fue fuerte. Provenía del pasillo que conducía a la sala de preparación. Un silbido breve, claro. 4 notas, 2 agudas, una grave y otra de nuevo aguda. No era al azar. Algo tembloroso, pero intencionado. Humano. Me quedé inmóvil, con los guantes puestos y el bisturí suspendido en el aire. El pasillo estaba vacío. Podía verlo desde donde estaba. El sonido no provenía del altavoz.
Lo había desenchufado cuando la batería empezó a agotarse. Revisé mi teléfono. Nada en reproducción. Caminé hacia la puerta y miré afuera. Nada. No soy de los que se dejan llevar por el pánico, pero tenía el corazón subido a la garganta. Permanecí allí, quizá un minuto, escuchando, hasta que la melodía se repitió. 4 notas, misma secuencia, mismo ritmo, un poco más lejos esta vez, hacia el fondo del pasillo, cerca de la cámara de refrigeración. He lidiado con familias destrozadas, con cuerpos en descomposición, incluso con algún intento de robo. Pero nunca había experimentado algo así. Avancé despacio por el pasillo, paso a paso. Ningún sonido más que el de mis propios pasos. El edificio olía, como siempre, a una mezcla de cloro y metal, pero el aire se sentía distinto. No más frío, sino más denso, como si algo invisible estuviera ocupando espacio a mi alrededor. Revisé la sala de refrigeración, vacía, salvo por los cuerpos, todos cerrados, sin alteraciones. Ninguna señal de movimiento. Nadie había entrado ni salido. Regresé a la sala de preparación y me senté. No quería llamar a nadie. ¿Qué habría dicho? Creo que escuché a alguien silbar en un edificio cerrado con llave. Así que esperé. No sé por qué, pero abrí las pertenencias personales de Samuel Harper. No es parte del protocolo, pero algo me impulsó a hacerlo. Había solo unas llaves, una billetera, un paquete de chicle y un recibo de un restaurante en la calle Cuarta. En la parte inferior, bajo el total, había una nota escrita a mano, seguramente por la camarera. Tú y esa maldita melodía, la estaré tarareando toda la noche otra vez. Salí del edificio alrededor de la 1:30 de la mañana. No volví a escuchar el silbido esa noche. Pero lo extraño fue esto. Durante las 3 noches siguientes, aproximadamente a la misma hora, entre medianoche y la 1, el silbido regresó. Siempre las mismas pocas notas, siempre el mismo patrón, siempre en el pasillo, cerca de la sala de preparación. Nunca vi nada, nunca encontré el origen. Y después de que el cuerpo fue cremado la semana siguiente, el sonido desapareció. Historia 5. Te dicen cuando comienzas a trabajar en una morgue que los muertos son silenciosos. Y en su mayoría es cierto. Pero el silencio tiene texturas, profundidades. Y cuando pasas demasiado tiempo entre los que no se mueven, empiezas a notar las cosas que sí lo hacen. Comencé en Marrow Creek Mortuary en el invierno de 1998. Era un edificio antiguo, construido a comienzos del siglo pasado. Ladrillos rojos, molduras blancas. Al frente tenía una pequeña capilla y, en la parte trasera, la sala de preparación, donde pasaba la mayor parte del tiempo. En esa sala había una lámpara quirúrgica colgante, montada sobre un brazo retráctil largo, de esas que puedes girar para colocar justo encima de la mesa y enfocar perfectamente cuando trabajas en una reconstrucción facial o en una preparación delicada. Era de metal sólido, pesada, nada que ver con las modernas de plástico. Ya no tenía resortes que suavizaran su movimiento. Había que empujarla con fuerza para que se moviera. Pero cada pocas noches, alrededor de las 3 de la madrugada, comenzaba a balancearse. No violentamente, no como si hubiera viento, sino con suavidad, como si alguien le hubiera dado un leve toque con el dorso de la mano y la dejara moverse sola. Siempre sucedía en los momentos más silenciosos. La bomba de embalsamamiento apagada, sin zumbidos de ventilación. Yo siempre desconectaba el aire acondicionado después de horas, porque hacía demasiado ruido y empañaba mis gafas cuando me inclinaba sobre un cuerpo. Lo noté la primera semana. Acababa de terminar una larga jornada de preparación. Un hombre de 43 años, atropellado por un camión en la I-76. Múltiples fracturas. Le había reconstruido la mandíbula, rellenado el tejido facial y estaba a punto de retirar la lámpara para cerrar por la noche cuando me di cuenta de que se estaba moviendo sola. De un lado al otro, de un lado al otro. Me quedé quieto,
observando. No había ventanas abiertas, ni ventilación, solo yo y el cadáver sobre la mesa. El movimiento se detuvo al cabo de un minuto. Lo atribuía a un asentamiento del metal. Tal vez la había golpeado sin notarlo. Pero volvió a ocurrir la noche siguiente. Esa vez ni siquiera la había tocado. La lámpara estaba guardada, replegada completamente hacia la izquierda, y aún así, exactamente a las 3:03 de la mañana, comenzó a oscilar. Un leve chirrido en la bisagra. El mismo ritmo, el mismo arco. Empecé a marcar las fechas. 14 de marzo, 16 de marzo, 17 de marzo. Siempre cuando estaba solo. Siempre justo después de las 3. Nunca había corriente de aire. Nunca una brisa. Solo ese balanceo suave de 4 a 6 pulgadas en cada dirección. No era algo dramático, ni siquiera aterrador, solo incorrecto. Una noche decidí ponerlo a prueba. Me quedé más tarde, pero dejé la mesa vacía, sin cuerpo, sin preparación, solo la lámpara estacionada sobre la bandeja de acero. Crucé los brazos y me quedé mirándola. No se movió, al menos no al principio. Pasaron casi 45 minutos. Me dolía la espalda, los pies. Estaba a punto de rendirme cuando se estremeció. Solo un leve temblor. Luego el balanceo, de un lado al otro, igual que las otras veces. Y juro por todas las licencias que he tenido que no la toqué ese día. No hubo contacto, no hubo corriente de aire. Incluso comprobé con una vela si había movimiento en la habitación. Nada. Dejé que la lámpara siguiera balanceándose y me fui a casa. A partir de esa noche, comencé a registrar qué tipo de casos estaba preparando cuando se movía. Y descubrí algo inquietante. La luz nunca se movía sola cuando trabajaba con personas que habían muerto de causas naturales. Ni una sola vez. Solo ocurría con víctimas de accidentes, suicidios o asesinatos. Muertes repentinas, duras, violentas. Especialmente cuando el trauma estaba en la cabeza o en el pecho. 3 de abril. Un chico de 14 años cayó de un andamio en una obra. Fractura de cráneo, fractura compuesta en el brazo. La lámpara comenzó a balancearse antes de que hiciera la primera incisión. 22 de abril. Mujer mayor. Homicidio-suicidio. Trauma por objeto contundente en la sien izquierda. Lo mismo. Intenté de todo. Cambiar el bombillo, ajustar la tensión del brazo. Incluso llamé a un técnico. Todo está perfectamente normal, me dijo. No hay ninguna razón por la que deba moverse sola. Le pedí que se quedara hasta tarde para observarlo conmigo. Esa noche no se movió. Nunca lo hacía cuando había alguien más presente. Pero después de tantos años, uno deja de buscar explicaciones. Simplemente aprendes a vivir con ello. Hoy sigo trabajando allí. 26 años y contando. Ya me acostumbré. Pero no me quedo bajo esa luz cuando empieza a moverse. Ya no. La dejo terminar. Y siempre digo lo mismo. Una sola vez, en voz baja, antes de apagar las luces por la noche. Te escucho. Entonces apago la sala y me voy a casa. Gracias a todos por acompañarme en estas historias. Su apoyo significa todo para mí y disfruto leyendo sus reacciones y experiencias en los comentarios. Si estas historias te pusieron los pelos de punta o te mantuvieron al borde del asiento, dale me gusta y considera suscribirte para más relatos escalofriantes. ¿Alguna vez has vivido algo parecido? O tal vez tienes tu propia historia inexplicable. Me encantaría leerla en los comentarios. Cada historia que compartes suma una nueva capa a esta creciente comunidad de amantes del terror. Y si crees que alguien más disfrutaría de un buen susto, no olvides compartir este video con ellos. Mantente atento para más relatos que te pondrán la piel de gallina. Y recuerda, a veces las historias más aterradoras son las que podrían pasarnos a cualquiera de nosotros. Gracias nuevamente por ver y nos vemos en el próximo video, si te atreves.